con mucha frecuencia en los medios de comunicación, se lo dice, se habla mucho de la prisión preventiva, pero bueno, quizás no muchos saben qué es lo que significa, qué alcances tiene, como dijiste recién, la duración, si se quiere, y bueno, y también algunos casos excepcionales que han existido, inclusive también acá en Catamarca, es lo que estaba repasando, pero es el tema que vamos a abordar hoy, esta cuestión de derecho, que, bueno, yo estoy esperando que Mirta me diga, ahí está, este es el programa número 9. Bien, Mirta, perfecto, gracias Mirta, bien. Nos dices el programa número 9. Muy bien, así que así, está, entonces el número 10, el que viene es el número 10. Bueno, ahí se viene una fiesta. Bueno, fiesta de cuestión de derecho. Exactamente, podemos ya ir adelantándonos lo que va a ser la fiesta de fin de año. Ahí está, Claro. perfecto. Bueno, prisión preventiva, entonces el tema de hoy, ya saben, bueno, para sumarse a través de nuestro chat, de la transmisión en vivo, del YouTube, de la Ancasti Streaming, si no también nos pueden dejar un mensaje en el 3834 30 26 73 y bueno, participar, también dejar sus consultas y como decimos también en algunas ocasiones, esto de proponer quizás, ¿qué significa, no sé, prisión domiciliaria, no sé, exceso de legítima defensa, otro tema que se ocurran, digamos, y nosotros podemos abordar. En algunos casos, si es que se lo permite, buscamos también ejemplificar con algunos casos, digamos, de la historia de Argentina también, también de algunos de la provincia, siempre siendo respetuosos y cautelosos en esto de que hablar o abordar de casos que ya han sido juzgados, que ya han sido, digamos, que ya están con condena firme, que, digamos, no haya ninguna instancia más. A ver, hemos abordado o mencionado algunos casos que todavía quizás no están con una condena firme, pero bueno, con todos los recaudos del caso, bueno, obviamente teniendo en cuenta de que todavía no hay alguna sentencia definitiva. Exactamente, y sumado a ello en que si nosotros ya tenemos la resolución completa de un caso, claramente lo vamos a poder analizar más en profundidad y tener una información mucho más certera sobre eso, no dejando por ahí algunos vacíos de qué pasaría, qué hubiera pasado, sino ya con el caso ya resuelto, por supuesto, nuestro análisis va a ser mucho más completo. Exacto. Bueno, entonces prisión preventiva es el tema de hoy. 19:23, vamos a ir a una pequeñísima pausa y ya volvemos con el desarrollo de esta cuestión de derecho de día martes 12 de mayo. 985. Radio Ancasti. Tu estación en todas las estaciones. ¿Tenés una empresa o pyme y buscas personal capacitado? Ingresá a campusdeentrenamientolaboral.catamarca.gov.ar y registrala en el portal de trabajo de Catamarca, una herramienta gratuita donde podés publicar búsquedas, acceder a perfiles laborales y encontrar el talento que tu empresa necesita. Además, con el Observatorio de Trabajo, accedés a datos actualizados sobre el mundo laboral en Catamarca, qué perfiles se demandan, qué sectores crecen y cómo se transforma el empleo en la provincia. Conectamos oportunidades, potenciamos capacidades, hacemos Catamarca. Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos. Nueva temporada en Grisino y Marcatón para celebrarlo. Llévate la ropa que tus chicos aman con 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. Pagando con billetera BNA+. Lunes, martes y miércoles. Verano 26 trae colores. Camisas, remeras y shorts para ellos. Vestidos, monitos y leggings para ellas. Conjuntos y enteritos para bebés. Grisino Catamarca. Rivadavia 640. Donde la moda se vuelve juego. Condiciones en el local o en www.marcaton.catamarca.gov.ar. Personal te da cada vez más entretenimiento. Activa Personal Fibra 300 megas más Flow Full con un mes gratis. Solo por 14.000 pesos. Pedilo ahora al 0800-199-7775 y disfruta la mejor internet del país. Cada vez más personal. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precios sin impuestos 11.570 pesos. Promoción válida para las localidades seleccionadas del 30 del 4 del 2026 al 1 del 6 del 2026. Hola Catamarca. Didi llegó para que ganes más. ¿Cuánto más? Hasta 150.000 pesos diarios garantizados en tu primer semana conduciendo. Y con retiro de tus ganancias ilimitados. Regístrate en la app de Didi Conductor ya. Consulta vigencias, restricciones, términos y condiciones en la app.
Dale más pelota a esta promo, porque en Chango Más hay premios que no te podés perder. Sorteamos un premio por hora. Televisores de hasta 65 pulgadas, tablets, gift cards por 100.000 pesos y kit futboleros. Si sos socio Más Club, duplicás tus chances. Y si compras por Más Online, las triplicás. Chango Más, pasión argentina de norte a sur. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.masonline.com.ar/legales. Si sos de los que sienten la ruta, sabés que no es solo una moto, es libertad. Es Yumac Motos. En Yumac Motos lo entendemos. Por eso tenemos stock permanente, entrega inmediata y amplia financiación para que te subas hoy, no mañana. Las mejores marcas, todos los modelos, listos para salir. Te esperamos en Prado 737 y Sarmiento 133. O ingresa a yumac.com. Yumac Motos, mucho más que una moto. En el Instituto del Diagnóstico, cada paciente importa, porque detrás de cada consulta o estudio hay una historia que merece ser escuchada y cuidada, con destacados profesionales de distintas especialidades y un completo servicio de diagnóstico por imágenes. Te acompañamos con atención personalizada, calidez y confianza, porque tu salud es nuestra vocación. Sarmiento 841. Turnos WhatsApp al 3835 106071. 985. Ancasti. Tu estación en todas las estaciones. Bueno, ahí volvemos con este segundo bloque de Cuestión de Derecho. Rápido nomás, aprovechando que tenemos tiempo, también que hemos comenzado un poquitín tarde. Habíamos dicho que la prisión preventiva es el tema que vamos a abordar hoy. Hay ejemplos, hay casos a nivel nacional, también a nivel provincial, como dije. Pero vamos a comenzar con la explicación de Leo acerca de lo que es este instituto que hemos decidido tomar como tópico para el día de hoy. Exactamente, y es importante que empecemos a identificar justamente desde cuándo estamos hablando de prisión preventiva. Porque muchas veces sucede que vemos en algunas noticias en el que se realiza una denuncia por un hecho X, que generalmente suele tener una cierta gravedad para el Código Penal, y a los 2-3 días ya la persona se encuentra privada de su libertad. Sí. Y uno por ahí puede decir, che, qué bien el Poder Judicial, o quizás mal llamada la justicia, porque en definitiva estamos hablando del Poder Judicial, que actúa tan rápido y ya metió preso a alguien. Bueno, ¿está preso? Sí, por supuesto que está preso. Ya está justamente en una situación de encierro, que hay también algunas diferencias que en algún momento las podemos charlar, que son los distintos institutos de el arresto, la detención, la prisión preventiva, que no son está lo bueno, mismo, sí. necesitan sí. algunos requisitos que siempre son interesantísimos analizarlos. Pero en este punto, cuando nosotros hablamos de la prisión preventiva, sí o sí tenemos que tener en cuenta de que es alguien que está privado de su libertad. Y está privado de su libertad de forma cautelar, o si se quiere decir, de forma temporaria. No está cumpliendo una pena, más allá de que el tiempo en el cual se encuentra encerrado va a servir luego a los fines de computar esa pena. La persona hoy en día está encerrado por un motivo distinto a lo que es una condena en un proceso penal, llevándose a cabo todo este procedimiento de la etapa de investigación, la etapa de juicio, la deliberación, la sentencia, etc. Pero para que nosotros entremos a este instituto del derecho procesal, tenemos que partir de dos grandes conceptos. El primero, que es justamente el principio de inocencia, y el segundo, la regla de la libertad. Cuando nosotros hablamos del principio de inocencia, esto es un tema que también da para un programa, pero entero, pero básicamente estamos hablando de una ficción jurídica, de una presunción, de una suposición que el derecho le otorga a todo ciudadano por el simple hecho de serlo, de que es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Esto es algo que seguramente se escucha mucho, se escucha muchísimo, y es una verdad que es así, tal cual. ¿Qué significa esto? Que más allá de que exista gente que haya visto a alguien cometer un delito y sea testigo y sepa por un montón de elementos probatorios de que fulano cometió determinado hecho delictivo, hasta tanto no existe una condena,
es decir, hasta que no existe una sentencia que lo condene, esta persona va a ser inocente. Y hasta te digo, resulta un poco contraintuitivo para la persona que sabe que alguien cometió determinado hecho. Porque dice, che, pero yo lo vi, o yo soy la víctima, yo sé que esto es así. Pero, justamente, el proceso penal está pensado para evitar cualquier tipo de arbitrariedad. Dentro de esa arbitrariedad siempre va a estar inmersa la posibilidad de darle a la persona que está sometida a un proceso penal de que se defienda. Entonces, esto que se denomina derecho de defensa lo puede llevar a cabo, y lo debe en realidad llevar a cabo dentro de un proceso penal. El proceso penal justamente busca de que la ley penal se efectivice, que no quede solamente en la normativa del código, las letras, los artículos, que todo muy bonito, pero si en definitiva no los aplicamos, terminan siendo sencillamente un manual de conductas que en teoría son prohibidas, pero no tienen una aplicación efectiva de una pena. Entonces, este proceso penal, como suele ser largo también en el tiempo, corre riesgo en caso de que existan personas que tengan la posibilidad, por ejemplo, de fugarse o de incluso entorpecer esa investigación. Ahora bien, durante todo ese caminito de ese proceso, una persona es inocente. ¿Cuándo deja de serlo? Cuando existe una sentencia que lo condene, que le diga, fulano de tal, usted en determinado día, determinado horario y con esta modalidad cometió este hecho. Y por este hecho, al ser tipificado, es decir, al ser un delito, se le aplica la pena de X años de prisión, esta multa, esta inhabilitación. Esa sentencia viene a romper con esa presunción jurídica de estado de inocencia. Ese es el momento que una persona deja de ser inocente. Y acá viene la primera pregunta. ¿Toda persona es inocente? Sí, es lo que venimos diciendo. Y esto choca un poco con esta posibilidad de que una persona vaya presa de forma preventiva. Es el primer conflicto que nosotros encontramos. Pero, como te venía diciendo, tenemos que hablar del segundo pilar, que es justamente de que la libertad es la regla. Y al ser la libertad la regla, esto significa que la medida de la prisión preventiva, como así también la de, en su momento, el arresto y la detención, tienen que ser de una interpretación y de una aplicación restrictiva. Es decir, siempre hay que tratar de evitar de que eso se lleve a cabo, salvo en los momentos que sea necesario que se le aplique justamente a una persona esta privación de la libertad. Por ejemplo, en la situación de una persona que es arrestada por sospechada de cometer un robo, ¿no? La prisión preventiva comienza a correr a partir de qué momento, del momento en el que es arrestada, pese a que, digamos, todavía no haya sido imputada, indagada por un fiscal, o recién a partir, digamos, de que se hace la indagatoria, la audiencia de control de detención, o a partir de qué momento comienza a contarse ya. Bien, ahí estás entrando ya un poco en la situación procesal de la aplicación de este instituto. Y es muy buena tu pregunta porque acá interviene un concepto que, a ver, los abogados o las personas que estamos justamente en este ámbito los manejamos con muchísima destreza, porque en definitiva es lo primero que tenemos que analizar, que es justamente los estados conviccionales, se suele decir. Es decir, si una persona es sospechada o alguien dice, che, fulano robó, no va a intervenir inmediatamente el Poder Judicial y lo va a privar de su libertad solo por el simple hecho de que alguien dijo sí, así es. No. Se lleva a cabo una serie de investigación, por lo menos preliminar, a los fines de que se lleve a cabo el momento de mayor posibilidad de defensa de una persona, que es justamente la imputación. En los códigos procesales penales, a lo largo del país, se le suele llamar la declaración indagatoria, pero los códigos procesales penales modernos, a mi criterio con muy buen acierto, le cambian ese nombre y pasan a llamarse la audiencia de declaración del imputado. La declaración indagatoria o la audiencia indagatoria es un vestigio de un sistema inquisitivo que era propio del sistema federal, que en definitiva hoy en día se sigue utilizando de esa forma hasta tanto se aplique el nuevo Código Procesal Penal Federal, que lo vienen pateando hace muchísimos años, pero en teoría como última ya posibilidad de aplicación va a ser en marzo del año que viene, en la cual cambia esta forma de denominarla.
el momento en el cual uno puede solicitar que justamente el fiscal, el dueño que dirige la investigación por parte del Ministerio Público, solicita la prisión preventiva, es luego de llevarse a cabo la declaración del imputado. ¿Por qué es tan importante esta declaración del imputado? Porque es la posibilidad que tiene una persona sospechada de cometer un delito de poder llevar a cabo lo que se denomina su defensa personal. Es decir, vos tenés la defensa técnica, que es la de tu abogado, y tenés la defensa material que lleva a cabo la persona que está siendo sospechada o está siendo imputada. La imputación básicamente es achacarle a una persona la comisión de un determinado delito. Y este determinado delito tiene que seguir claramente ciertas reglas, como son justamente todos los elementos de tiempo, modo y lugar. ¿Qué permite esta situación? Permite que la persona que está siendo sometida a un proceso penal tenga la plena capacidad y la plena posibilidad de poder defenderse. Porque no es lo mismo que yo diga, Pablo Vera robó, y defendete de eso, y vos dirás, no, pará, dame más detalles. Claro. Más allá de que vos sabés bien que no es así, pero vos tenés que tener todos los elementos, porque de eso va a depender también tu defensa. No es lo mismo que yo diga, Pablo Vera robó en, no sé, Naldo, el sábado a la noche, y robaste tanto, y vos claramente podés decir, no, yo el sábado a la noche me encontraba en Tucumán. Claro. Estaba con esto y tengo testigos que pueden acreditar lo que yo estoy diciendo. O sea, más allá de que es un hecho que vos podés negarlo tranquilamente, la posibilidad de la prueba es lo que a vos te permite y exige justamente por parte del Ministerio Público de que te dé todos esos detalles de por qué yo interpreto que vos cometiste este hecho. ¿Y en qué se basa esos hechos, que se le denomina decreto de determinación del hecho? En la prueba que va recolectando en esta mini investigación preliminar que va haciendo. Es común, o se ve en las películas, esto de, por ejemplo, una persona que es arrestada y comienzan a... esto, digamos, se ve, la escena es la siguiente: están en una sala, el detectivo, el policía, interrogando a esta persona, y bueno, cuando tiene alguna pregunta incómoda, la respuesta es, no voy a hablar sin la presencia de mi abogado. Excelente. Esto, digamos, es así. O sea, tiene que ser así. Mira, eso depende mucho, esta modalidad depende claramente muchísimo de las tareas investigativas de las distintas unidades judiciales, de la policía administrativa, dependiendo del territorio, pero esto que hace este personaje de ficción que vos acabaste de mencionar es lo que debería hacer toda persona, aún así sea inocente. Claro. Es decir, miren, quieren que yo colabore con mi versión o que más o menos dé un poco detalles para la investigación. Si quiero puedo hacerlo, no estoy obligado a hacerlo. Y en algún momento vamos a hablar sobre esa garantía. Tiene que ser un programa sí o sí, y tiene que ser un programa completo sobre esta garantía, que es la prohibición de autoincriminarse, que, spoiler, es lo que permite que un imputado pueda mentir en su declaración sin que tenga algún tipo de responsabilidad. Es importante que esta persona diga, yo los puedo ayudar con la investigación, puedo dar una mini versión más o menos de lo que sucedió, pero quiero que esté mi abogado. Ahora bien, ¿esto es la declaración del imputado? No, no es así. No, la declaración del imputado es un acto formal y una persona sabe, pero perfectamente, que le están achacando un delito porque se lo explican. Claro. Y aparte, si no lo hacen, incurrirían en violaciones a garantías constitucionales que darían lugar a lo que ya hemos hablado en otros programas, nulidades. Está bien. Entonces, una vez que se lleve a cabo este acto, es cuando el fiscal puede solicitarle, vamos a utilizar el ejemplo de Catamarca, de la provincia de Catamarca, puede solicitarle al juez de control de garantías, que es el juez del proceso en un caso en particular, que se le dicte la prisión preventiva a una persona. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo, traduciéndolo? Quiero que esta persona, que ya está imputada, vaya preso o presa de forma preventiva, de forma cautelar, hasta tanto, y ahí viene, lo voy a dejar ahí como un pequeño signo de pregunta, hasta tanto, bueno, eso va a depender claramente de cada caso en concreto. Sí. ¿Qué es lo que hace? A partir de ahí ya se comienza, digamos, a computar o a contar, digamos, lo que es la prisión preventiva. Me refiero a días, al tiempo, a eso. Mira, todos los momentos en los cuales una persona está privada de su libertad ya es computable en una futura condena. Sí. Vamos a suponer que... Justamente por eso es la pregunta. Es una muy buena pregunta, porque supongamos que alguien está en prisión preventiva
un año, pero estuvo 10 días detenido y estuvo un día arrestado. Entonces tenemos, no sé si dije 2 años, un año de prisión preventiva, bueno, 2 años, 10 días, un día, 11. Entonces están 2 años y 11 días que ella cumplió una pena. Ya cumplió una condena. Que eso se tiene en cuenta al momento de si es que se le aplica una pena, no sé, de 4 años. Hay que restarle justamente eso, ese sí, momento. Eso es una gran duda que tiene por ahí la gente, esto de que piensa de que, por ejemplo, si alguien que estuvo detenido 2 años y es condenado a 6 años, si es que se le resta o si es que debe contar, digamos, comienza desde cero. No comienza cómputo. desde cero, todo se hace luego. A ver, esto ya es un poquito para otro, incluso para otro programa, es ejecución de la pena, pero el juzgado de ejecución penal hace el cómputo, un cómputo que después tienen acceso a las partes porque se les corre traslado, se les notifica y salen todas las fechas, es decir, fecha exacta. Fechas exactas de cumplimiento de condena y hasta incluso de la posibilidad de solicitar determinados beneficios de semilibertad como las salidas transitorias, las salidas para trabajar o los institutos de semilibertad. Entonces, volviendo, el juez de control de garantías tiene que sí o sí convocar a una audiencia. Esta audiencia se denomina audiencia de prisión preventiva, en la cual el fiscal tiene que sí o sí acreditar y exponer y argumentar tanto la legalidad como la necesidad de que una determinada persona no se le aplique esta regla de la libertad y se le aplique la excepcionalidad de la prisión preventiva. Esto, por supuesto, se le da la posibilidad al defensor o defensora del imputado, acá ya podemos decir imputado porque ya está imputado justamente, sí, del imputado, para que él diga, no, miren, momento, no se cumple la necesidad, no se cumple la legalidad también, que puede suceder, como ya ha sucedido incluso en el caso del ministro Rojas, eso es algo que incluso lo podemos charlar después. Sí. Esto no es legal, o siendo legal no es necesario. ¿Y de qué forma uno puede decir no es necesario? Porque existen también otro tipo de medidas que pueden ser aplicables antes de la prisión preventiva. Pero ahí estamos yendo ya un poco lo que es la defensa. Veamos cuáles son los motivos que puede tener el fiscal para decir, esta persona es peligrosa y este peligro hace que sea necesario la privación de la libertad. Cuando hablamos de peligro, no estamos hablando de que sea una persona peligrosa para los demás, que sea alguien, vamos a hablar así lisa y llanamente, no es que sea un delincuente y que por eso tiene que estar preso. No. Lo que tiene que tener en cuenta el fiscal son 2 cuestiones fundamentales en el proceso penal. Tiene que existir peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Puede haber uno y no existir el otro, pueden existir los dos, más allá de que hay algunos autores que dicen que si hay peligro de fuga, ¿cómo va a fugarse y entorpecer la investigación? Bueno, hoy en día, en la época en la que vivimos, uno fugado, uno estando en cualquier otro país puede entorpecer claramente la investigación. ¿Y cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para determinar si estamos en uno u otro caso? Cuando hablamos de peligro de fuga, nosotros tenemos que pensar primero si una persona tiene arraigo en la jurisdicción o en el territorio donde se aplicaría. Es decir, que tiene domicilio, tiene familia. Exactamente. Si tiene motivos serios, por supuesto, para interpretar que la persona no se va a querer fugar. Es mucho más probable que se quiera fugar a alguien que ha cometido un delito de robo, por ejemplo, acá en Catamarca, pero en un turista que viene de, no sé, de México o de España, de Inglaterra, sea quien sea. ¿Por qué? Porque significa que está de paso en este territorio, está de paso en esta provincia y tiene todos sus intereses y serios motivos para irse justamente a su territorio de nacimiento. ¿Por qué? Porque ahí tiene su trabajo, ahí tiene su familia, ahí tiene sus bienes, ahí tiene su vida. Si estamos hablando de una persona acá en Catamarca que cumple con estos requisitos, y es bastante complicado pensar de que existe un cierto riesgo de fuga. Aún así, ¿querés hacer un poco más detallado? Tiene su familia. ¿Qué familia? No, tiene un hijo de 2 años. Y también está casado. Y tiene un niño adolescente que lo ayuda incluso en sus estudios. O está bajo el cuidado, o al cuidado, perdón, de sus padres. Es decir, todas estas cosas se tienen que analizar y se tienen que tener en cuenta. Por eso es tan importante esta audiencia. Porque el fiscal
argumenta en base a esta prueba, en base a todos estos datos que ya tiene con esta investigación previa, que puede existir o no algunos de estos requisitos para solicitar la prisión preventiva. A ver, el peligro de fuga es un motivo serio. Y uno de los motivos que tiene, bueno, en su momento incluso tenían los distintos juzgados, tanto de control de garantías como en los distintos territorios del país, para interpretar que alguien va a querer fugarse, era la cuantía de la pena. ¿Qué quiere decir esto? Si el delito por el cual vos estás siendo perseguido tiene una condena que va a ser de cumplimiento efectivo. Un homicidio, por ejemplo. Homicidio. Que un homicidio simple que tiene una pena de 8 a 25 años, nosotros tenemos que tener en cuenta que 8 años será el mínimo. Y supongamos que ya tenés antecedentes por otro motivo, o supongamos otro homicidio, lo que sea. Es muy poco probable que te den la mínima en el segundo hecho. Sí, o inclusive sin tener ninguna condena, ya por el hecho del homicidio. Exactamente. Y recordemos uno de los conceptos que ya hemos hablado en otros programas. Cuando hablamos de condenas que exceden los 3 años de prisión, sí o sí son de cumplimiento efectivo. Es decir, hay privación de la libertad. Si la condena es de 3 años o menos, existe la posibilidad, la facultad de que se le otorgue el cumplimiento condicional o, como también se le suele decir, la pena en suspenso. Es una persona que está condenada, va a tener los antecedentes propios, que todo el mundo le tiene miedo a esto, pero va a poder cumplir en libertad. Cumpliendo, por supuesto, con un montón de reglas de conducta, pero puede hacerlo en libertad. Ahora, mucho tiempo en la jurisprudencia argentina se entendía que por el simple hecho de que una persona podía llegar a tener una pena de cumplimiento efectivo, y ni hablar si esa pena va a ser alta, va a tener el motivo, las ganas, la necesidad imperiosa de darse a la fuga. ¿En qué se basa esto? Básicamente en la naturaleza humana y en ese deseo propio que tiene el ser humano de la libertad. Fíjate vos lo importante, si una persona se escapa de la cárcel, vamos a hacer, está presa, sí, está condenada, etcétera, y me escapo de la cárcel, hago una fuga, armo todo un plan sin cometer ningunos otros delitos, pero solamente me escapo, o veo la puerta abierta y me quiero ir, no estoy cometiendo ningún delito. Es una causa de justificación justamente por esta naturaleza y esta sed y estas ganas de siempre estar en libertad. Entonces, interpretaba la Corte, tanto la Corte de Justicia en Catamarca hace muchísimos años, como la Corte Suprema, de que esto era un motivo claro para que alguien se dé a la fuga. Luego, en la Corte Suprema de Justicia, dicta el famoso fallo Díaz-Besone, que nos dio muchísima luz tanto a los defensores como también reglas de interpretación a los distintos juzgados de la provincia, que establecen que no basta solamente con esta pena en expectativa que te puede caber para el dictado de una prisión preventiva, sino que hay que analizar muchísimos otros argumentos y muchísimos otros elementos. El peligro de fuga es uno, que es uno de los riesgos que puede llegar a tener el proceso. Y el segundo es justamente este entorpecimiento de la investigación. ¿Qué se interpreta con entorpecer la investigación? Ir a molestarlo al fiscal, no. Sino que una persona estando en libertad pueda llegar a tener contacto con la prueba, puntualmente con la prueba. Es decir, puedo ir a amenazar a algún testigo. Un testigo, sí, o a la víctima. O a la víctima. Si lo hubiera. ¿Algún otro ejemplo que se te pueda ocurrir? Familiares de la víctima, pienso, bueno, el contacto que pueda tener también, no solamente en el domicilio, sino también a través de medios digitales, con testigos o víctimas. ¿Qué otro? No se me ocurre más. Destruir prueba. Vamos a suponer que justamente yo tengo las cosas en mi casa o las tengo en la casa de algún cómplice y bueno, me voy a encargar, estando en libertad, de ir a destruirlas, ir a hacerlas desaparecer, ir a modificarlas, generar algún tipo de justamente entorpecimiento que haga de que la ley penal no pueda llegar a su fin. Todo esto se denomina riesgo procesal y tiene que ser. Esto me encanta dejarlo bien en claro porque es una lucha constante que tengo en los juzgados cuando soy defensor, que afortunadamente los juzgados acá en Catamarca tienen muy buenos criterios de aplicación de las prisiones preventivas, es que este riesgo procesal tiene que ser ejercido por la persona que se ve sometida justamente a este proceso. ¿Por qué digo esto?
porque muchas veces escucho que se argumenta de que existe riesgo procesal cuando un familiar de la persona imputada puede llegar a entorpecer la investigación. Y esto no es así. Lo que los familiares hagan no tienen por qué alcanzarle a la persona que se ve sometida al proceso. Entonces, tiene una cierta lógica también, porque si no nos estamos haciendo responsables desde el vamos de lo que puede llegar a ser una persona en la cual yo por ahí no tengo siquiera contacto, o yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Ahora bien, si yo utilizo como medio a mis familiares para llevar a cabo estos hechos, ahí es otra cosa, es otro cantar, pero se deja bien en claro que en realidad soy yo el que está utilizando esos medios. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces la aplicación de una prisión preventiva puede durar muchísimo tiempo. Y una aplicación de prisión preventiva que sea tan larga, tan duradera, puede ser equiparable incluso a una condena. Que de vuelta volvemos a mencionar el primer principio que hablamos justamente al inicio del programa, el principio de inocencia. No nos olvidemos que una persona en prisión preventiva es un inocente preso. Incluso hay una cuestión importante a tener presente en esto. En el año 2024, a fines de 2024, el Ministerio de Justicia de la Nación lanzó un informe justamente para determinar cuál es el porcentaje de población carcelaria que se encuentra en prisión preventiva, es decir, esperando un proceso o esperando una condena. El porcentaje alcanzó el 37,3%. Si queremos estirarlo un poco más, estamos hablando de que es casi la mitad. Procesados. Exactamente, procesados. Sin condena. Sí. Sin condena. Si queremos ser jurídicamente exactos, estamos hablando de inocentes presos, porque son inocentes presos. Sí, de hecho, el argumento, en todo caso la crítica que he escuchado muchas veces de abogados defensores es como que hay un exceso de la prisión preventiva por parte, digamos, del Poder Judicial, en esta cuestión de, bueno, quizás por, no recuerdo, bueno, caso, obviamente tampoco no viene bien mencionarlo, pero esta situación de que quizás se le podría haber otorgado otra medida intermedia, no sé, una caución, bueno, no sé, elevada, una prisión domiciliaria o lo que sea, pero consideraban que en algunos casos la prisión preventiva, es decir, acá en Catamarca lo que ocurre es cuando, creo que ya cuando es la audiencia de control de detención, ya una vez confirmada, ya es enviado al Servicio Penitenciario Provincial. Mira, técnicamente no deberían ser cumplidos en los establecimientos de las comisarías, porque mira, ten en cuenta lo siguiente. Sí. Más allá de que la prisión preventiva sea un encierro y una limitación a las libertades, también se debe cumplir en el establecimiento carcelario, no así las detenciones. A veces sucede que se los envía al penal de Miraflores, pero sencillamente por una cuestión de falta de espacio. Y también sucede al revés, que en una comisaría se encuentra alguien privado de la libertad por una prisión preventiva, cosa que también está mal, porque dentro del penal uno ya está accediendo a un montón de, le vamos a decir, muy entre comillas, beneficios por el simple hecho de estar allá. Ya uno puede utilizar justamente la contención psicológica, también la cuestión de la alimentación es distinta, en las comisarías no es así, no, es más, si no te acerca nada tu familia, lamentablemente puedes estar días y días sin comer. Es para un análisis ya incluso de política criminal y un análisis más específico de lo que sucede en Catamarca, pero la detención es sencillamente en las comisarías, en los lugares que no son la prisión. La prisión preventiva hace que las personas ya vayan al penal de Miraflores. Sí es cierto, en un penal separado de los condenados. Eso también es una realidad. Pero si estamos hablando que en todo el país el 40% de la población carcelaria son inocentes o personas que están procesadas esperando justamente la culminación de un proceso penal o de la tramitación o el pedido de algún tipo de beneficio, es preocupante, es altamente preocupante. Y es aún más preocupante si nos vamos un poquito más hacia atrás en el tiempo y hablamos de los años 2017 y 2018, en donde el porcentaje de población carcelaria que era inocente en prisión preventiva ascendió al 60%. Es decir, más de la mitad de los presos eran inocentes. Entonces, el Instituto de la Prisión Preventiva tiene que ser aplicado
mejor tratamiento del personal carcelario a las personas que ya están siendo condenadas, cumpliendo una determinada pena. Ahora bien, veamos la otra parte de esta discusión, porque si no quedamos como muy garantistas, por decirlo de alguna forma, que en definitiva no está mal, porque es asegurarnos los derechos que nos otorga la Constitución Nacional a todos los ciudadanos, pero veamos cuáles son los fundamentos para que exista este instituto y también lo que puede pensar la gente. ¿Te parece que lo veamos en el próximo bloque? Por supuesto. Vamos a una pequeña pausa, seguimos aquí en Cuestión de Derecho, 56 minutos ya de las 19, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Ancasti 98.5. Ancasti, 9.5. tu estación en todas las estaciones. Para los que buscan hielo, este freezer viene bien. Para los que juegan todo el día a la play. Para darle a la guitarra o meterle percusión. Para los que quieren motor, tenemos financiación. Vení a Maxi Hogar, hoy vení a Maxi Hogar. Maxi Hogar, hace tu vida feliz. ¿Cansado de hacer cola? ¿Perder tiempo? No renegues más. SSAPEN tiene la solución. Baja la app, descargala en tu teléfono y realiza los pagos de forma segura, súper confiable. Además, podés consultar tus datos, realizar tus reclamos y verificar tus consumos. La app de SSAPEN, disponible en App Store y Google Play. No pierdas más tiempo. Usa la app de SSAPEN. SSAPEN, somos la energía de la provincia. Nueva temporada en Grisino y Marcatón para celebrarlo. Llévate la ropa que tus chicos aman con 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. Pagando con billetera BNA+. Lunes, martes y miércoles. Verano 26 trae colores. Camisas, remeras y shorts para ellos. Vestidos, monitos y leggings para ellas. Conjuntos y enteritos para bebés. Grisino Catamarca. Rivadavia 640. Donde la moda se vuelve juego. Condiciones en el local o en www.marcaton.catamarca.gov.ar. Somos IPC, la empresa número 1 en fabricación e instalación de piletas en Argentina. 47 años en el mercado, con garantías de hasta 15 años. Tu pileta totalmente financiada con crédito personal. Visítanos en nuestro showroom, Avenida Ocampo 557, teléfono 383-498-5050. Piscinas IPC, innovación, pasión y confianza. Zermatt, la batería que va. Sin batería en el auto, Zermatt es la que va. Llegó el verano 2026 a Chiqui Catamarca y también llegó Marcatón. Y lo disfrutas más con el 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con tu billetera BMA+. Los lunes, martes y miércoles. Prendas frescas y la elegancia cotidiana que buscas para ellos, ellas y para los más chiquitos. Lo mejor de la temporada que se viene en Rivadavia 642. Chiqui Catamarca. Estilo que acompaña su verano. Condiciones en el local o en www.marcaton.catamarca.gov.ar. Este mes descubrí el placer de manejar un Cronos automático con la mejor financiación. Aprovechá la tasa 0% a 24 meses y empezá a pagarlo a los 90 días. Fiat Cronos, el auto argentino. Conoce más en ledianfiat.com.ar o vení a probarlo en nuestro concesionario. Ledian, haciéndote más feliz el camino. Ancasti. 98.5 MHz. Tu estación en todas las estaciones.
2002, Capicúa, jueguelo. Exactamente. 2002, el señor Leandro Esteves monitoreando todo, jefe de información general de Diario Lancasti, ha bajado a controlar, a tomar un respiro, ha dejado a su personal ahí trabajando, bueno, viene acá a ver que esté saliendo todo en orden. ¿Está todo bien, Esteves? Productor y co-conductor de Mañana Central. ¿Ya tiene la agenda para mañana? ¿Se puede adelantar algo para mañana? ¿Alguna entrevista? No. Rodrigo Moravito, el juez penal juvenil. Muy bien. Ex boxeador. Perfecto. Exactamente. Muy bien. Un saludo para el doctor Moravito. Profesor mío de la universidad en su momento, bien. Rodrigo Moravito. A él tenemos que ir a demandarlo. Claro, la responsabilidad él es el culpable, digamos. Exactamente, él es el culpable. No, un gran juez, juez. O sea, literal gran juez, gran docente. Gran docente también, ¿no? Sí. No, uno de los mejores valores que tenemos en la provincia. Cuando las personas hacen las cosas bien, yo soy de los que hay que destacar. Así como bien. Somos los primeros quizás en criticar, en salir a solicitar algún tipo de explicación, de mejora, o siempre por supuesto con respeto. Cuando el trabajo se hace bien, también hay que valorar. Está muy bien. Bueno, le decimos a la gente que se está sumando a nuestro programa ahora, que estamos hablando de la prisión preventiva, es el tema de este martes 12 de mayo, en esta cuestión de derecho, en esta nueva edición. Y bueno, habíamos quedado en los elementos que se tienen en cuenta para la prisión preventiva. Uno, habías mencionado el riesgo de fuga, la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, y no recuerdo si habías mencionado ya el tercero. Ahí, esos dos bloques, que son justamente los dos grandes criterios, es lo que se suele conocer o se suele interpretar como riesgo procesal. Ahí está. Justamente porque lo que busca el Instituto de la Prisión Preventiva es de que se pueda aplicar la ley penal. No de que se lleve a cabo una condena o una absolución. Eso ya será materia de juzgamiento más adelante, en la etapa de juicio, exactamente. Pero que al menos podamos llegar justamente a esta etapa de juicio con la prueba no endeble, es decir, bien, completa, que se pueda llevar a cabo una investigación hecha y derecha, y por supuesto que también podamos tener a la persona juzgada, porque no existe en Argentina y tampoco en el Código Procesal Penal de nuestra provincia lo que es el juicio en ausencia. Si no tenemos, o lo que se suele decir también, juicio en rebeldía, que muchas veces también se lo menciona. Es decir, si no está el imputado, no se puede llevar a cabo el proceso, porque se violaría justamente el derecho de defensa. Hubo proyectos justamente, creo yo que por parte del Poder Ejecutivo Nacional actual, para que se puedan llevar a cabo este tipo de procedimientos, pero atacable por todos lados, justamente por la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de esta materia, si es que se llevan a cabo estos determinados juicios. Hablemos un poco de lo que serían aquellas debilidades o críticas a la prisión preventiva, para que después pasemos justamente a lo que son las fortalezas y un poco lo que es la aplicación en la vida real. En primer lugar, la gran crítica que tiene la prisión preventiva es que puede funcionar como una pena anticipada. Esto quiere decir que independientemente de que se lleve a cabo el proceso, independientemente de que se lleve a cabo la investigación, el juicio y la valoración de esta prueba, una persona ya está justamente cumpliendo una pena. Y eso, imagínate, todos los efectos que puede llegar a tener el simple hecho de ya encontrarte en el penal de Miraflores. Vamos a hablar con nombre y apellido, en el penal de Miraflores. Tenemos cuestiones que son de gran impacto social y hasta incluso humano. Acá puede pasar de que uno pierde el trabajo. Vos imaginate, podés estar 2 años o hasta incluso 3 años en prisión preventiva y tu empleador, más allá de que las leyes laborales te pueden asegurar el mantener el puesto laboral, el puesto de trabajo, es una cuestión para otra materia. Claro. Es una cuestión que no sé si todos los empleadores les gusta someter justamente la normativa laboral a este tipo de situaciones. Por otro lado, el descrédito también, o la, entre comillas, deshonra en la cual uno se somete por el simple hecho de cumplir con una carga procesal, por el simple hecho de estar privado de su libertad. Y no nos olvidemos, lo vamos a repetir hasta el hartazgo, siendo inocente, justamente no estando condenado. La gente por ahí no entiende mucho estas situaciones, y para eso estamos nosotros, para traer un poquitito de luz en esta oscuridad, de que una persona puede estar presa siendo inocente, y que
se suele dejar bien en claro en los medios, en las noticias, cuando una persona es condenada. Fíjate vos que siempre condenaron a tal persona. Sí, bueno. Y en ese proceso, antes de ser condenado o absuelto, siempre se remarca digamos, el uso de la palabra sospechoso de, acusado de, imputado por tal cosa, porque bueno, no, más allá de que no sé, quizás el hecho pareciera que estar muy claro de cómo ha ocurrido, el ilícito que sea, siempre está bueno ese grado de inocencia que nos obliga a nosotros como comunicadores trabajarlo todo en potencial, debemos decir. Exactamente. Y poniendo esta cuestión de no directamente el autor del robo, no, sino el acusado por el tal robo, el sospechoso del robo y eso. Ahora yo te pregunto, si un medio de comunicación o un determinado periodista en alguna nota dice el autor del robo sin que tenga algún tipo de condena, ¿tiene algún tipo de responsabilidad? Sí, para el periodista, sí que tiene. La verdad que no sé. La tiene. La tiene y si hablamos específicamente del derecho penal, estamos hablando del delito de injurias. Injurias. A ver, eso es para otro programa también, por supuesto, pero está muy bien la aclaración que haces porque hay cierta responsabilidad también de nosotros como comunicadores de tratar de ser lo más precisos posibles y hasta incluso con el menor esfuerzo necesario, sencillamente utilizando las palabras como tienen que ser utilizadas. También demanda muchísimo del receptor de ese mensaje, de cómo interpreta y cómo analiza estos términos. No es lo mismo hablar de denunciado, que hablar de imputado, que hablar de sospechoso, que hablar de que se elevó a juicio, que hablar de condenado. Si nosotros atendemos justamente a esta terminología, podemos darnos cuenta hasta incluso en qué estado del proceso se encuentra una persona. Y podemos ya imaginarnos de que, bueno, hasta que se resuelva esto, falta todavía mucho o ya se debe estar por llevar a cabo el juicio. Incluso hoy en día estamos hablando de muchos institutos del derecho procesal y hasta incluso de garantías constitucionales en el caso de Javier Galán, que estamos todavía analizando la cuestión del desafuero para que se pueda activar plenamente el proceso penal. Si se llega a producir el desafuero, esto es una aclaración solamente una cuestión por la actualidad del tema, si se produce el desafuero se trataría a Javier Galán como un ciudadano más. No estamos hablando de que él tenga algún tipo de beneficio por el simple hecho de ser él. No, es una especie de protección por el hecho de ser diputado, que lo tiene cualquier legislador, sea quien sea. Sí, pero, funcionarios judiciales o también. Funcionarios judiciales también, exactamente. Pero acá está el punto. La cuestión terminológica hace que seamos precisos y podamos entender incluso aún más cuestiones o de una forma mucho más fácil. Pero el estar preso genera justamente todos estos efectos que te estaba mencionando, una gran estigmatización. Porque hay personas que salen de prisión preventiva, salen o terminan absueltas o lo que sea, y la gente todavía piensa que son condenadas o te siguen señalando porque vos estuviste preso. La condena social. Exactamente. Entonces, ni hablar de las cosas que pueden suceder en el penal, con algunos delitos que uno puede sufrir, la alimentación, la depresión, bueno, son cuestiones... no sé, que tendría que analizarse en cada caso en particular. Bueno, mencionaste la prisión preventiva, bueno, y cuáles son los elementos que se tienen en cuenta para definir o determinar de que esa persona quede detenida, alojada en un servicio penitenciario. ¿Existe alguna medida intermedia o alternativa o es únicamente, no sé, la excarcelación, la liberación? Aunque siga, digamos, imputada por ese delito, pero que espere el proceso en libertad, ¿son esas dos variantes, de esas dos alternativas, o existe algunas medidas intermedias para aplicarle al sospechoso de algún delito? Es muy buena tu pregunta, Pablo, porque esto me permite recordar lo que veníamos mencionando, de que la aplicación de la prisión preventiva tiene que ser de interpretación restrictiva y a lo último que un funcionario judicial, que un juez puntualmente tiene que acceder para asegurar estos fines del proceso. Existen muchísimas medidas que se pueden aplicar a los fines de mantener a una persona en el lugar o evitar de que exista algún tipo de entorpecimiento de la investigación. El típico caso, que es incluso el que generalmente se aplica, es el de citar a comparecer a la persona al
institución jurisdiccional, como Sí. puede ser, por ejemplo, la Fiscalía, periódicamente. Generalmente suele ser el primer día hábil de cada mes. De vuelta, cada caso en particular tiene que ser analizado en profundidad, pero esta es una gran medida para asegurarse de que la persona imputada, a pesar de que pueda haber algún tipo de peligro de fuga, se mantenga acá, o al menos para mantener el control de que se encuentra, como se suele decir, a derecho. Otra de las situaciones puede ser la prohibición de acercamiento al lugar del hecho, a la víctima, a los testigos, y esto en caso de que llegue a incumplirse, tiene un doble efecto. El primer efecto es que claramente va a proceder ahí una prisión preventiva y va a tener argumentos muy serios, muy claros, muy incluso fuertes el fiscal para poder solicitarlo, y por otro lado podría incurrir en el delito de desobediencia judicial. Entonces tiene un efecto bastante perjudicial, que eso claramente hace que una persona se vea un poco constreñida a realizar ese acercamiento tanto de forma directa o indirecta. Y también existe por supuesto hay un montón de medidas, puede ser la prohibición de salir del país, la prohibición de salir de la provincia. Esto hace también un poco a la creatividad de la persona que aplica este tipo de medidas. Recuerdo un caso que me llamó muchísimo la atención, que fue, no me acuerdo si fue en Andalgalao, en Belén, una causa por abuso sexual o violencia de género, no me acuerdo bien de las dos, pero claramente era una causa contra, digamos, que la víctima, la supuesta víctima era una mujer, y a su denunciante, la fiscal en cuestión le aplicó la medida de retirarse del pueblo, es decir, no poder ingresar al pueblo, a la ciudad, a la localidad, hasta que finalice el proceso. Es plenamente válido, incluso en las situaciones de violencia de género o violencia intrafamiliar es bastante común que se dicten las medidas de restricción, de prohibición de acercamiento o de que la persona se vaya del hogar. Entonces, acá lo estamos llevando quizás a un ambiente un poco más macro, es decir, que te vayas directamente del lugar en donde Claro, es en casos en los que son comunidades más pequeñas, entonces exactamente, para evitar. Se permite justamente eso, pero tal como te mencionaba, existe muchísima creatividad en la persona que puede aplicar este tipo de medidas. Y también está algo que lo vemos muchísimo en las películas o en los libros, en las series, o tenemos algún tipo de noticias sobre estos casos, que son las distintas cauciones o las aplicaciones de determinadas fianzas. Es decir, una persona abona determinada suma de dinero y puede recuperar la libertad o al menos evitar la prisión preventiva. Claro. Y acá hay que hacer una serie de aclaraciones porque uno podría interpretar que, puedo pagar para poder salir. Bueno, en realidad no es así. Lo que busca este instituto también del derecho procesal es que exista algún tipo de incentivo para cumplir la ley, o al menos para no darme de fuga o no entorpecer la investigación. ¿Cómo funciona este tipo de medidas? Sencillamente se le aplica la entrega de un monto de dinero, puede ser un bien también, o poner a alguien como garante, y se le devolverá o se le levantará esa medida, en caso de ser garantes, se le devolverá ese dinero. Vamos a agarrar justamente el caso de la caución de la fianza, en el que yo te voy a devolver ese dinero siempre y cuando no incumplas con las medidas que te vamos a aplicar justamente para que puedas estar en libertad. Entonces, suele ser aplicable para personas que dicen, a mí me va a costar muchísimo, me va a doler mucho, me va a generar un gran daño perder este dinero. Entonces, voy a cumplir. Pero acá también hay una cuestión... Ese dinero, duda que me surge, ¿en qué momentos es restituido de vuelta? No, una vez que finalice el proceso. O que al menos finalicen los motivos para mantener a una persona con esta medida. Ya vamos a ir también un poco cuál es la duración de la prisión preventiva. Esto haceme acordar porque es importante. Pero acá, con esto que te mencionaba de la fianza, si nos ponemos a analizar y nos ponemos un poco más filosóficos, puede generar también aplicaciones desiguales de la ley. ¿Por qué? O al menos de forma filosófica. ¿Por qué digo esto? Porque estaríamos interpretando que la persona que tiene más bienes o un poderío económico mayor puede acceder a mejores tratos desde el ámbito procesal. Puede acceder a un domicilio estable, puede acceder quizás también a un trabajo estable y acreditable,
lo que te da arraigo, tal como hemos hablado, puede acceder a abogados especialistas en la materia, abogados especializados, a mejores medios de prueba y, por supuesto, a el dinero necesario para poder aplicar a este instituto que es justamente el de la fianza. Acá hay una gran desigualdad para las personas justamente que no cuentan con estos recursos y se ve claramente, patente justamente con la población carcelaria, que si nosotros vamos algún día al penal de Miraflores nos vamos a dar cuenta que en su gran mayoría las personas que se encuentran privadas de la libertad, así sea con condena o sin condena, son personas de bajos recursos. Entonces, esto es algo que nos interpela a todos y que desde tiempos inmemorables viene en realidad, pero es justamente gran parte de las críticas, no solo de la prisión preventiva, de los institutos de privaciones de libertad, sino también de todo el derecho penal en general. Sí. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿existen medidas que se pueden aplicar que son menos gravosas a la prisión preventiva? Sí. Y la actitud que debe tener el juez al momento de hacer este análisis es, a todas estas medidas que no son la privación de libertad, tiene que ir aplicándolas caso a caso, una por una. Es decir, tengo este fin del proceso que yo quiero resguardar, bueno, ¿se puede con esta medida? No se puede. Bueno, la descarto. Con esta, tampoco. Con esta, puede ser, pero no al 100%. Tampoco me sirve. Y con esta, con esta sí, la debo aplicar. Si yo no puedo con ninguna y descarto todas las demás y me queda solamente la privación de la libertad, debería justamente llevarla a cabo. La prisión domiciliaria, ¿qué papel juega? Digamos, ¿está dentro de estas medidas alternativas o, digamos, es como... Bueno, es una prisión preventiva también, sino con la diferencia que está en su casa. Seguramente hay gente que me está escuchando diciendo, bueno, no, pero no es lo mismo, está en tu casa. Pero bueno, es una prisión y también se computa cuando al momento de aplicar una pena, digamos, también como la prisión preventiva. Porque existe una privación de la libertad. Y si bien es cierto, es una prisión preventiva, también es la realidad de que no son las mismas comodidades que tenés en tu casa que en el establecimiento carcelario. Ahora bien, hay que analizar por qué se le puede aplicar prisión domiciliaria a una persona. Y generalmente son cuestiones de salud o también cuestiones de la familia, que eso hay que tenerlo presente, porque por ahí... La edad también. Principalmente también la edad. O sea, hasta incluso con la edad ya se vuelve automático desde los 70 años. 70 años es automático, ¿no? Exactamente, ya es automático. A ver, es en realidad una facultad que tiene el juez de aplicarla o no, pero en la realidad tiene 70 años, ya puede estar incluso cumpliendo esta prisión preventiva desde su casa, con todos los controles que eso merece, como si estuviera en un establecimiento carcelario. Bien. O sea, es una realidad, hay una persona, un consigna, alguien que se encuentra ahí vigilando de que una persona no salga o no salga. O sea, eso es algo que lo tienen presente. Está bien. Ahí, bueno, tengo dos preguntas ahí. Veamos. Siempre yo pienso, bueno, se nos va... ¿cómo vamos a hacer? Se nos extiende el programa, pero la verdad que pasa volando. Hay, Aureliano Herrera pregunta, dice, a veces se critica a la justicia por dejar libre a imputados por robo que tienen múltiples acusaciones de diferentes robos en poco tiempo. Vive robando y no hace nada. Bueno, fue un comentario. Y después pregunta si es que no existe la prisión preventiva para casos de reincidencia o algún otro tipo de medida para evitarlo, o sería inconstitucional. Bueno, ahí es muy buena esa pregunta porque uno puede llegar a interpretar que si vos ya cometiste otros hechos, vos debés estar preso de forma preventiva. Y si bien es uno de los criterios que se tiene en cuenta a los fines de dictarle a uno la prisión preventiva, no puede ser justamente el fin, el hecho de que vos ya hayas cometido otros hechos, sean similares o no, pero que ya tengas condenas. Porque si no estamos hablando de que estamos encerrando a alguien por el simple hecho de ser, entre comillas, un delincuente. Y lo que se evita justamente en toda nuestra legislación penal es de que el derecho penal deje de ser un derecho penal de acto para ser un derecho penal de autor. La diferencia puntual entre uno de estos dos casos es que a una persona se la debe condenar por lo que hizo, no se la debe condenar por lo que es. Entonces, si agarramos este comentario, que es una muy buena intervención, estamos diciendo, pero esta persona está hace mucho tiempo ya cometiendo delitos, ¿por qué no lo encierran y listo? Bueno, eso sí tiene sentido, pero si es que estamos hablando de una condena por ese hecho puntual por el que ahora está siendo procesado. Todo lo demás
Hay algunos autores que piensan que es inconstitucional por el hecho de que es medio una prueba de referencia el hecho de que haya cometido otros actos malos, otros actos que ya tengan condena. Eso es algo que ya fue juzgado y que hasta incluso ya fue cumplido su pena. ¿Qué pienso yo? Y es difícil no tener en cuenta justamente estos hechos anteriores. Es muy difícil. Pero también es cierto de que es un grave error que se comete muchas veces al momento de dictar prisiones preventivas, el hecho de que estamos hablando con una persona que es habitualmente una presencia en el ambiente delictivo. Entonces, si se tiene solamente este punto en cuenta, claramente sería inconstitucional o sería una sentencia dictada por el juez de control de garantías que podría ser atacable. Pero todo este historial que uno tiene hace que afecte incluso a la condena que se le pueda aplicar a esta persona. Porque aún así, si tuviera una condena por este último hecho, vamos a suponer un hurto, que tiene una pena excarcelable, es decir, que puede ser cumplida en libertad, no puede aplicársele ese beneficio si es que ya tiene condenas previas. Y si tuviera, no tiene condenas previas, pero sí tiene causas abiertas, por ejemplo, por lo mismo. Es inocente. Es inocente, y si se tiene presente justamente ese detalle de causas abiertas para poder aplicarse a la prisión preventiva, eso es algo que nosotros como defensores nos ponemos realmente muy quisquillosos en ese punto, porque es algo de que estamos juzgando a alguien que es inocente en este hecho, pero también es inocente en todos los demás. Porque hubo casos acá en Catamarca de personas, generalmente por delitos contra la propiedad, digamos, de robos, hurtos, que tenían, no sé, más de 10 causas. Y bueno, y seguían en libertad, o sea, digamos, estuvieron detenidos todos, digamos, en su momento no se les dictó la prisión preventiva, siguieron en libertad y volvieron a participar o a delinquir y así, bueno. Fueron ganando un montón de causas en esa bolsa. Está bien, si la gente por ahí le puede hacer ruido, esto ya es una cuestión de justicia. Y al ser una cuestión de justicia, estamos hablando de un valor. Y esto lo hablamos siempre incluso con los chicos en la cátedra de litigación, que en la UNCA, que es donde también soy docente, es que cuando hablamos de valores, los valores no se pueden demostrar. Los valores se muestran, no se demuestran. Y cuando hablamos de justicia, lo que será justo para vos puede no serlo para mí y viceversa. Entonces, hablando desde el ámbito procesal o desde el ámbito legal, si una persona no está condenada, así tenga 10, 15, 20 denuncias y 20 causas abiertas, si no tiene una condena en ninguna de ellas, sigue siendo inocente. Y aplicarle una prisión preventiva en este último por esas 10 causas, claramente sería arbitrario. Pero de vuelta, mira, esto siempre se nos critica a los abogados que damos la respuesta, o como gran respuesta a la palabra depende. Y en este caso es lo mismo. Depende siempre cada caso en concreto. Porque lo que busca la prisión preventiva no es castigar, es asegurar los fines del proceso. Si yo tengo 10 causas abiertas, 15 causas abiertas, pero aún así tengo arraigo en el lugar, no entorpezco la investigación, sigo haciendo mi vida normal y justamente no hay un riesgo procesal, ¿cuál sería el fundamento para que se me aplique a mí la prisión preventiva? Acá hay otro comentario. Agradecemos a quienes nos siguen y nos están dejando sus preguntas. Un comentario de Luz Castro, que viene también justo para introducir en la pregunta que tenía pensado para después, y es de que, dice, en la provincia de Córdoba sucedió de que un joven de 18 años pasara 654 días en prisión a causa de una falsa denuncia. Digo, pensando en esto de que cuánto tiempo si hay un máximo de la prisión preventiva. Bueno, ahí en cuanto a la intervención de Luz está muy bien en cuanto a los días. Estamos hablando de un poco más de 2 años. Parece mucho, ¿no? Pero es así. La prisión preventiva, la regla es que dure 2 años. Es decir, el límite de la prisión preventiva es 2 años. Pero puede ser extendido durante 1 año más en casos de que exista alguna causa o que sea compleja, principalmente para la investigación. Y acá viene el punto. Esto es lo que dice la norma. No puede durar más de 2 años. Pero eso significa que la prisión preventiva que le apliquen a fulano mañana, por ejemplo, en una audiencia, ¿tiene que ser de 2 años? No. Por eso se tiene que analizar cada caso en concreto. Lo que tiene que acreditar el fiscal en este caso, que es quien le solicita al juez de control de garantías, es
el encierro preventivo hasta tanto puntos suspensivos. Por ejemplo, si estamos hablando de que necesitamos resguardar que la persona imputada no entorpezca la investigación o de que se dé a la fuga y que no se pueda llevar a cabo, por ejemplo, un análisis de ADN, una extracción para ADN, la privación de la libertad debería ser, hasta incluso lógicamente, hasta tanto se le puede extraer el material biológico para llevarse a cabo esa prueba. Sí, he visto en algunos casos de algunos fiscales recuerdo que en el interior de un plazo de una prisión preventiva por 60 días. Exactamente. Y es más, hay prisiones preventivas de 4 días, 5 días, 6 días, 10, 3 meses. Está bien y es muy buena técnica que justamente el juez de control de garantías, si es que el defensor no lo pide, bueno, en mi caso yo vivo pidiendo justamente cuánto tiempo necesita el fiscal para asegurar este fin. Si el fin es justamente no entorpecer la investigación, bueno, si se quiere tomar los testimonios, ¿cuándo va a tomar los testimonios? El miércoles, por ejemplo, estamos en martes, el miércoles de la semana que viene. Bueno, el jueves yo ya estoy solicitando la inmediata libertad. Porque si me dictaste una prisión preventiva para tomar testimonios el miércoles, ¿cuál sería el fundamento que ya habiéndose tomado los testimonios, mi representado siga justamente privado de su libertad? Y muchas veces los jueces le preguntan a los fiscales, que es muy buena técnica y es muy muy buena técnica de los jueces el decir, ¿cuánto tiempo necesita, señor fiscal, para esta medida? Y muchas veces dicen, bueno, necesitamos 3 meses porque los informes vienen de Córdoba, los informes vienen de otra jurisdicción, de Salta, pasa mucho con los exámenes de ADN, y una vez que tengamos eso, vamos a poder determinar si la persona cometió o no cometió este delito, o por lo menos en el grado de probabilidad que se solicita, y se le puede dar justamente ahí la libertad. Es importante que se tenga en cuenta también de que los defensores tenemos que estar muy encima de este tipo de causas cuando una persona está privada de la libertad, porque un día más que una persona se encuentre privada de libertad puede generar un daño tremendo, tremendo. No es lo mismo decir, bueno, me dan la libertad hoy que a que me la den mañana o que me la den ayer. O sea, hay mucha diferencia para estas personas. Ahora bien, este control sobre la medida se puede llevar a cabo todas las veces que sea en cualquier etapa del proceso. En la etapa de investigación será el juez de control de garantías, en la etapa de juicio será el juez de juicio, el juez director en caso de juicio por jurado o el tribunal de cámara si son juicios criminales. Pero uno puede hacerlo siempre, puede ser incluso la corte de justicia de acá de la provincia. Recuerdo, 2 casos, uno de la justicia provincial y otro de la justicia federal, en los que se aplicó esta extensión, esta prórroga de la prisión preventiva. De la justicia provincial, el homicidio de Hugo Ariel Ocampo, este crimen de Antapoca, que estaban imputados, condenados ya Cintia Bazán y Enzo Morales. Recuerdo que en esa ocasión la fiscalía había solicitado una prórroga de 1 año para poder finalizar la causa y elevarla a juicio, finalizar la investigación y pedir elevación a juicio. Y dentro de la justicia federal, lo de Edgar Bachani, la causa de Mar Capital, que también llevó 3 años. El juez federal Contreras pidió una prórroga de por 1 año y luego solicitó una de, creo que 6 meses más, para poder finalizar la investigación de la causa. Pero ¿qué pasó en ese interín? Bachani es condenado en Córdoba a 9 años, por lo que fue condenado, queda detenido por la justicia cordobesa y posteriormente se le queda meses después hay un fallo de la justicia federal en la que ya se le da por, no me sale la palabra ahora, pero de la prisión preventiva ya se le da por extinguida. Ahí está. Pero Bachani queda detenido justamente por la condena que había sido impuesta en Córdoba. Es decir, si no hubiese sido condenado en Córdoba, Bachani estaría en libertad. Acá lo que tenemos es una modificación de la causa por la cual él tiene privada la libertad. Dejó de ser prisión preventiva para ya empezar a cumplir justamente con la condena que ya tiene aplicada en Córdoba, que creo que es de 9 años. 9 años, sí. Que le aplicaron. Bien, en lo que vos estás mencionando acá, es un gran análisis se puede hacer de este caso, más allá de que todavía no está resuelto. Nos acomodemos a la etapa procesal en la cual nos encontramos. ¿Esta causa merecía la prórroga de la prisión preventiva?
Por supuesto que sí. O sea, primero, ¿había motivos para mantenerlo privado de su libertad? Y parecería ser también que sí. Primero, el caudal económico que seguramente tiene hace que sea muy fácil para él poder pensar de que se vaya justamente del país o que se dé a la fuga. Y por otro lado, el hecho de entorpecer la investigación. Él teniendo acceso a sus cuentas, teniendo acceso a todos los elementos propios de la comisión del supuesto delito que cometió, puede justamente alterar esa evidencia, puede eliminarla, amedrentar testigos, sobornarlos. Son todas cuestiones muy abstractas en realidad que seguramente el juez Contreras en ese momento lo analizó uno por uno y fundó justamente esa medida. Pero acá tenemos cómo se aplican todos los conceptos que fuimos hablando con este caso en particular. Sí. Y si bien es cierto, ya se extinguió la prisión preventiva, hoy en día no está preso preventivamente, sino sencillamente por el hecho de cumplir una condena. Y así pasó con los demás también. Se le extinguió la prisión preventiva y hoy en día están en libertad. Claro. Y está bien que así suceda, y sí. Bueno. Sí, es lo que marca la ley. Una última pregunta que tengo, Leo, y bueno, que tiene que ver un poco con el comentario que dejó acá Luz Castro, es que ¿qué ocurre en el caso de una persona que está con prisión preventiva, sea, no sé, 2 años, año y medio, y cuando llega el juicio es absuelta? Es absuelta y bueno, se ordena la inmediata libertad. ¿Esa persona después puede demandar al Estado, o sea, al Poder Judicial? Qué buena pregunta la que hiciste, porque, a ver, una respuesta rápida es que claramente sí. Pero tenemos que analizar que hay que cumplir primero con una serie de requisitos para que uno pueda interpretar de que esa privación de la libertad es ilegítima. Como primera medida a tener presente es que el cumplimiento o el sometimiento de una persona a un proceso penal es una carga pública. Vos tenés que soportarlo quieras o no. Un típico caso, un típico ejemplo de una o de otra carga pública es cuando, por ejemplo, sos testigo en una causa, cuando tenés que ir a votar, cuando tenés que ser presidente de mesa o autoridad de mesa cuando falta uno, viste que vos vas a votar, te agarran, tenés que quedarte, no puedes decir que no, o el ser, por ejemplo, jurado en un juicio por jurado. Entonces, ¿yo puedo decir que no? No puedo hacerlo, porque es justamente una carga pública. Y el someterte a un proceso penal y el poder soportar justamente estas medidas, por más gravosas que sean, también lo son. Entonces, partiendo desde ese lado, nosotros tenemos que tener en cuenta de que, en teoría, toda privación de la libertad en prisión preventiva sería algo que sí o sí tenés que soportar. Ahora bien, no debes hacerlo si esta privación es ilegítima. Acá ya estamos entrando en lo que es un poco la teoría de la responsabilidad del Estado, que a diferencia de la responsabilidad de otro tipo de organismos o personas en las cuales se tiene que resolver esta cuestión por medio de la normativa del Código Civil y Comercial, acá estamos hablando más bien de una cuestión administrativa, porque demandar al Estado se lleva a cabo en los juzgados contenciosos administrativos de la Corte de Justicia. ¿Qué es lo que tiene que probar la persona que se vio sometida a una prisión preventiva para poder solicitar la indemnización? Mirá, para los gustos, los colores y los casos acá justamente nos dan muchísimos ejemplos, porque hay casos en Argentina que ha sucedido esta situación, pero principalmente de que la medida ha sido ilegítima, de que ha sido arbitraria y de que ha sido por objeto o producto del mal funcionamiento de las instituciones estatales. De esa forma, nosotros tenemos que tener en cuenta que esta carga que vos me estás a mí exigiendo, justamente deviene en arbitraria y deviene en ilegítima, por lo tanto yo no tenía la obligación de cumplirlas. Si yo, por ejemplo, viene, por dar solamente un ejemplo para que lo entendamos, viene un concejal y dice, y quiero que vos, Pablo Vera, estés en las elecciones del nombre de mi mascota. Y vos decís, no, estoy ocupado, tengo que ir a Lancasti, tengo que sí o sí el programa con Gaby y con Pese. Y te va a decir, no, yo soy un funcionario público, vos tenés que venir porque es una carga pública. Bueno, esa obligación que te está imponiendo es ilegítima, es ilegal. Entonces vos podés decir claramente no. Pero en los casos de prisión preventiva en donde se cumplan todos los requisitos, lamentablemente no podés decirlo. Y si vas a demandar al Estado por este motivo,
créeme que el Estado va a tener serios argumentos para que se te rechace esa demanda y que no puedas tener una indemnización. Pienso en un caso, bueno, que la semana pasada tuvo novedades, es el caso de Almazo, que tuvo la destitución de los tres fiscales. Exactamente. Y bueno, recordamos que estuvo preso por el crimen sospechoso su marido, ¿no? Su marido, bueno, también creo que también estuvo su hijo un tiempo. También. Que luego en el juicio fueron absueltos. Exactamente. Teniendo en cuenta este fallo reciente, o esta resolución, digamos, de la destitución de los fiscales, ¿puede ser un fundamento válido para solicitar ese resarcimiento económico? Mira, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta acá es que este motivo para pedir una indemnización puede que ya esté prescripto. Fíjate todo el tiempo que pasó. O sea, va a ser la gran defensa que va a tener el Estado para poder decir, miren, no lo solicitaste en su momento, lamentablemente hoy en día no podés hacerlo. Pero vamos a suponer de que no está prescripto, de que está dentro de los plazos para poder solicitarlo, pueden iniciarlo tranquilamente. Pueden iniciarlo tranquilamente. Pero para eso tienen que hablar claramente con un abogado especialista en derecho de daños y puntualmente con la responsabilidad del Estado. Porque, tal como te mencionaba, es muy sencillo para el Estado poder decirte, miren, que vos hayas salido absuelto en un juicio o sobreseído si estabas en la etapa de investigación, no te da el derecho de forma automática de que solicites una indemnización. Si vamos a la cuestión práctica, imagínate todos los casos que habría en la cual el Estado tendría que responder por la imposición de prisiones preventivas que, por falta de prueba, por ejemplo, no se pudieron llevar a cabo la aplicación de la ley penal. Le quitaría y desvirtuaría claramente la existencia de este instituto porque habría motivo para no aplicársele. Aunque también la interpretación de la otra vereda sería, bueno, fíjense que si la quieren aplicar tienen que estar realmente seguros. Como te dije, para los gustos, los colores, las interpretaciones y el derecho nos permite justamente hacer un montón de análisis desde todas las áreas de lo humanístico, desde la sociología, la filosofía, etc. Pero a la pregunta, para que hagamos una conclusión sobre esto, ¿puede demandar a alguien al Estado por la prisión preventiva que se le aplicó? Puede, pero, el pero es gigante, tiene que ser la aplicación de una medida que sea ilegítima. Entre los argumentos que uno puede tener es que haya sido por un mal funcionamiento de los organismos del Estado, de que haya sido ilegal y por supuesto de que haya sido arbitraria. Perfecto. Bueno, Leo, muchas gracias. Por favor. Los aplausos hasta acá se escuchan. Juliano Bravo. Hasta acá los aplausos, sí. Así lo aplaudió también a Milton Jiménez. Sí, seguramente. el sábado. Y bueno, vamos recordando también a la gente que Fútbol en Sintonía, mañana. Ahí está Juliano. Perdón que me meta. Mañana sí. Perdón, buenas noches para toda la gente de la audiencia. Yo soy muy fanático del programa de ustedes. Me encanta escucharlos. ¿Les puedo sugerir un tema para la semana que viene? No. Doctor, el artículo del Código Penal es 184. 184. Déjame buscarlo. El inciso 5 que tiene que ver con dañar los espacios públicos. Los hinchas de River que han quemado el Monumental, ¿están cumpliendo alguna condena? Bueno, vamos por parte. ¿Te estás preguntando en serio? No, en serio, pregunto, en serio. Bueno, eso sería justamente... ¿Es un espacio público? Y mira, qué buena esa... Empecemos desde ahí. Es un espacio público, es un club, tiene personería jurídica, es privado. ¿Qué interpretas vos? No, que es un espacio público, me parece. O porque es privado porque Mirá, es de River. Yo creo que se aplicaría otro inciso o otro artículo en realidad del Código Penal, que es justamente el de daño a la propiedad. El club podría justamente iniciar una causa penal contra todas esas personas, siempre y cuando las puede identificar, que creo que se podían identificar, tienen cámaras, testigos, todo. Claro, que estaban quemando. Tenían otras preocupaciones más importantes, claro, ¿no? Exactamente. Está bien. No sé qué dice. Bueno, esto es del tribunero. Eso quería preguntar nada más. Muchas gracias. Juliano Bravo, Fútbol en Sintonía, mañana de 13 a 15 y luego a las 18. Sí, el partido 6:45, pero como Juárez se puso la gorra, vamos a arrancar a las 7 cuando vayan 15 minutos del primer tiempo con Central y Racing. Excelente ambiente laboral. Juárez se puso la gorra, espero que no venga Fernando Morales la CONAGO nomás, ¿no? Gracias, Juliano. Bien, para Rosario Central, Racing. ¿Y luego a la noche también o no? Exactamente. River. ¿Quién juega? River, ¿quién hace La Plata? Ah, mira.
Mira, bueno. Muy bien, los que seguimos en carrera podemos Ahí sintonizar con Nazareno Vázquez, así ya sabe, escuche mañana y vea, también puede ver los muchachos, ver las reacciones, es muy bueno ver el partido. Sí, y aparte como lo veo gritar los goles a Juliano, para mí hay un hincha de River encubierto. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Es por pasar mucho tiempo con Walter Callafa. Debe ser por eso, sí. También. Se siente. Irreproducible. Como todo, digamos, lo que dice Juliano. Así que bueno, ahora sí, nos despedimos. La versión más extendida de Cuestión de Derecho, 20:42. 1 hora 40 casi, el programa impresionante. Leo, nos vemos el martes que viene, ya vamos a ver con qué tema. ¿Hay programa martes que viene? Sí, porque hay Copa Libertadores más tarde, así que no hay problema. Muy bien, entonces será hasta el próximo martes. Gracias a quienes nos han seguido, han participado también a través de los mensajes. Y nos esperamos el próximo martes entonces. Así será, en el mismo horario de siempre. Agradecemos también la paciencia de la gente que se conecta y está ahí, está esperando y escribe y nos recuerda y hace preguntas. Es clave las preguntas, las intervenciones. Y está bueno porque entre chiste y chiste hay algún comentario que nos ayuda. Yo por ahí estoy leyendo, pero tengo que intentar, pero bueno. No, claro. Después lo lees. Son de Javier Figueroa, ya sabemos que pueden ser cosas serias como puede que no lo sean. Pero bueno, le agradecemos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Así será. Ancasti 98.5. Tu estación en todas las estaciones. Existe una forma de simplificar la nutrición de tus cultivos. En Nutriterra somos expertos en el armado de planes nutricionales a medida con todos los nutrientes que tu campo necesita. Nos contactás, armamos tu plan y te asesoramos durante todo el proceso de implementación. Nutriterra, expertos en nutrición vegetal. Llegó la nueva promo Pretty Limón. Con una tapita violeta de Pretty más 2.000 pesos te llevas un vaso de acrílico increíble. Busca tu color preferido, arma la colección y disfruta el sabor único de Pretty. Pretty Limón, nuestro sabor. Pretty Limón, exceso de azúcares, exceso de calorías. El mes te está corriendo y vos sin aire. Tranquilo, respirá. Rapicuotas. En Rapicuotas sacaste